Existe una soledad que solo comprenden quienes tienen una vocación. No se trata de falta de compañía, sino de un exceso de conciencia. Los elegidos ven lo que otros ignoran, sienten lo que otros evitan. Y esto los condena a un dolor silencioso, constante, casi sagrado. El mundo los tacha de intensos, problemáticos, difíciles de amar. Pero tras esta etiqueta yace una sola verdad. Nacieron para soportar lo que otros no podrían soportar ni un solo día. Para ellos, el sufrimiento no es castigo, sino entrenamiento. Cada golpe, cada pérdida, cada frustración, los moldea hasta convertirlos en algo más preciso, más peligroso. Mientras otros buscan alivio, ellos aprenden a extraer poder del dolor. Una frialdad crece en su interior, no por apatía, sino por concentración. Sus almas se endurecen para que la misión continúe. Y es esta dureza, malinterpretada por el mundo, lo que los hace indestructibles. Todo lo que experimentan los elegidos parece demasiado pesado, demasiado injusto, demasiado intenso. Pero es precisamente esa intensidad la que los impulsa más allá de lo ordinario. El sufrimiento se convierte en lenguaje, el caos en materia prima. Y cuando finalmente se levantan, incluso temblando, incluso exhaustos, portan en su interior una fuerza que no necesita explicación. Es el poder silencioso de aquellos que han cruzado el infierno y aprendido a caminar sobre fuego. Ser elegido es ser distinguido, primero por el dolor, luego por la conciencia. La mayoría se derrumban ante el sufrimiento, lo transforman en un peldaño. En esto no hay privilegio, solo propósito. Y el propósito nunca es fácil. Es el precio de la grandeza, exigido en silencio, pagado con el alma. Y quizás al final ese sea el secreto. Los elegidos ya no sufren porque sean débiles, sino porque el destino confía en que pueden resistir. Hay algo cruel en nacer con un don. La gente lo celebra desde fuera, como si fuera un premio. Pero quienes lo poseen saben que es una deuda. Desde temprana edad, el elegido siente una vocación no solicitada, una inquietud que lo distingue de los demás. Mientras otros viven en la superficie, ellos perciben las grietas del mundo, y eso ya es una forma de dolor. El don no trae paz, trae responsabilidad y culpa por no poder ser normal. Con el tiempo, el talento se vuelve rígido como una armadura hecha a medida para otro cuerpo. El genio no es fácil. Exige horas de soledad, repeticiones obsesivas, el sacrificio de los placeres sencillos. Es el precio de la claridad. Cuanto más se ve, menos se duerme. El mundo parece lento, distraído, y esto se vuelve insoportable para quienes están condenados a ver demasiado. La mayoría cree que los elegidos buscan la gloria. Eso es mentira. Buscan alivio. Simplemente quieren encontrar un sentido que justifique el caos interior que los impulsa. Pero cada avance, cada pequeña victoria, añade más peso. Cuanto más se manifiesta el don, más se distancia el portador de los demás, y el aislamiento se vuelve inevitable. Es el destino acumulando interés. Esta carga invisible también despierta la envidia de quienes observan desde lejos. El talento se percibe como un privilegio, nunca como una prisión. Se aplaude el resultado, pero jamás se comprenderá el precio. El genio es un escenario brillante que oculta tras bambalinas de agotamiento, duda y desesperación. Es hermoso desde lejos. De cerca, un infierno disciplinado. En el fondo, el elegido sabe que no hay escapatoria. El don lo eligió incluso antes de que pudiera decidir. Huir sería una traición. Así que continúa, incluso herido, incluso exhausto, cargando con ese peso invisible que forja a los excepcionales y destruye a los débiles. Porque al final, el destino no pregunta si quieres ser grande. Solo exige que soportes la grandeza. Ningún poder nace sin un bautismo de dolor. Es casi una ley ancestral, anterior a cualquier religión o imperio. Antes de poder forjar su propio destino, hay que luchar por él.
El sufrimiento, en este sentido, es la puerta de entrada, brutal pero necesaria. Los elegidos ya no sufren por mala suerte. Sufren porque el camino que recorren no admite atajos. Es el dolor lo que separa la promesa de la realidad. La gente común busca comodidad. Lo excepcional busca significado. Y este significado solo se revela en la más absoluta incomodidad. Cuando todo se derrumba, reputación, amor, seguridad, el ego se aplasta hasta que solo queda la esencia. Es entonces cuando el verdadero poder comienza a tomar forma. Las cicatrices se convierten en mapas, la vergüenza en combustible. Cada caída es una iniciación secreta, reconocida únicamente por quienes también la han sobrevivido. Las antiguas escuelas de sabiduría ya lo sabían. Guerreros espartanos, monjes tibetanos, alquimistas del Renacimiento, todos imponían el dolor como ritual, porque el sufrimiento no destruye al elegido, lo purifica. Quema las ilusiones, disuelve el miedo y obliga a la mente a operar en otro plano. Tras atravesar el fuego nada asusta ya. Hay una oscura serenidad en aquellos que lo han perdido todo y sin embargo han perseverado. Pero esta transformación no tiene testigos. Es solitaria, silenciosa y, mientras ocurre, parece un castigo. El mundo observa y la tacha de fracaso, locura o mala suerte. Solo después, cuando el sufrimiento haya cumplido su cometido, el mismo mundo la llamará genio, visión, destino. La diferencia entre la humillación y la gloria reside en el tiempo que se tarda en comprender el propósito del dolor. El sufrimiento, entonces, deja de ser el enemigo. Se convierte en el amo más severo y justo que existe. No engaña, no halaga, no se distrae, simplemente moldea. Y cada vez que el elegido se resiste a huir, el metal interior se endurece un poco más. Es el precio de la transformación, arder hasta convertirse en fuego mismo. Los visionarios no eligen la soledad, la heredan. Cuando alguien vislumbra un horizonte que otros aún no ven, la distancia se vuelve inevitable. Al principio hay entusiasmo, la sensación de estar a la vanguardia, de vislumbrar el futuro antes de tiempo. Pero pronto llega el silencio. Las ideas no encuentran eco. Las conversaciones pierden su chispa y el mundo empieza a parecer un lugar donde nadie habla el mismo idioma. La soledad entonces deja de ser ausencia. Se convierte en territorio. Esta distancia duele porque hiere el instinto más básico, la necesidad de pertenecer. Pero el precio de la visión es precisamente este exilio invisible. El elegido vive dividido, mitad en el presente, mitad en un tiempo que aún no existe. La gente lo ve como extraño, arrogante, incluso peligroso, y empieza a creérselo. Es el coste psicológico de la lucidez. Dudar de la propia cordura cuando el mundo aún no está preparado para ver lo que uno ve. Llega un punto en que el aislamiento deja de ser un castigo y se convierte en una herramienta. El silencio, antes asfixiante, se torna fértil. Es en este silencio donde las ideas crecen sin ruido, donde la voz interior se aclara. Muchos no logran soportar llegar a este punto. Intentan anestesiar la soledad con distracciones, vicios y compañía barata. Pero los pocos que resisten descubren que la soledad no mata, sino que agudiza. Lo curioso es que, con el tiempo, el visionario se acostumbra a este margen. Aprende a observar el mundo como un laboratorio y a las personas como personajes de una obra que él mismo escribe. El dolor inicial se transforma en una forma de libertad. Comprende que la soledad es el precio de la autonomía y que la comprensión tardía de los demás es simplemente cuestión de paciencia. Al final, el verdadero castigo no es estar solo, sino estar rodeado de personas que no comprenden tu misión. La soledad, cuando se acepta, se convierte en una corona invisible, un recordatorio de que algunos caminos solo los recorren quienes pueden soportar el eco de sus propios pensamientos en la oscuridad. Dentro de cada elegido yace un tumulto incesante.
Es como si la mente librara una guerra constante entre la duda y la obsesión. La mayoría intenta escapar de este caos, pero quienes aprenden a usarlo descubren algo peligroso. El desorden es una fuente inagotable de energía creativa. De esta inquietud nacen las ideas que lo transforman todo. La inquietud no es un defecto, sino el motor del destino. El caos interno se manifiesta como insomnio, ansiedad e inquietud. El cuerpo paga un alto precio por una mente que nunca descansa. Pero en lugar de intentar extinguir el fuego, los verdaderos creadores lo estudian. Se adentran en él para comprender qué quiere revelar. Todo exceso encierra un mensaje oculto. El sufrimiento señala dónde reside el poder mal dirigido. Y cuando se comprende el caos, se convierte en combustible, no en ruido. Muchos genios vivieron al límite. Van Gogh, Nietzsche, Tesla. Ninguno de ellos tuvo una paz convencional, pero tampoco permitieron que el caos los destruyera por completo antes de extraer de él su arte, su visión. La mente turbulenta es como una mina de oro, peligrosa, inestable, pero repleta de riqueza en bruto. Solo los valientes se adentran en ella sin perderse. El caos, si se doma, se transforma en un orden superior. La ironía reside en que, mientras el mundo intenta medicar y contener el caos, el elegido comprende que parte de él es esencial. Nada nuevo surge de la serenidad. La tranquilidad es terreno de repetición. El caos, cuna de la revolución. Por lo tanto, quienes aprenden a sobrellevar su propio tormento, en lugar de negarlo, descubren una libertad que el establo jamás conocerá. En última instancia, el caos no es más que energía sin forma. Depende del elegido decidir si lo encenderá o lo iluminará. Y esta elección silenciosa e íntima define lo que dejará en el mundo, ruina o creación. El mundo teme lo que no puede comprender. Siempre ha sido así. Cuando alguien aparece con una visión que desafía el sentido común, la reacción inicial no es de admiración, sino de resistencia. La diferencia provoca incomodidad, y la incomodidad despierta agresividad. Los elegidos aprenden pronto que el precio de pensar diferente es ser ridiculizados antes de ser reconocidos. Y a veces el reconocimiento nunca llega. Las masas ansían estabilidad. Se nutren de la previsibilidad, de la repetición. Lo nuevo las amenaza porque las obliga a replantearse creencias, estatus y zonas de confort. Por eso, al innovador se le trata como a un enemigo antes de convertirse en un referente. Galileo fue juzgado, Sócrates envenenado y tantos otros silenciados por la ignorancia colectiva. La historia es un cementerio de genios nacidos en épocas demasiado lentas para sus ideas. El desprecio del mundo es una especie de prueba. En silencio pregunta, ¿crees lo suficiente en lo que has visto como para soportar el odio por ello? Pocos lo soportan. La mayoría se retira, intenta encajar, diluye su brillantez para ajustarse a la mirada ajena. Pero el elegido, incluso herido, persevera. Comprende que el verdadero poder nace cuando desaparece la necesidad de aprobación. Este desdén también cumple una función oculta, purifica la intención. Impulsa al creador a actuar por convicción, no por aplausos. Cuando el mundo cierra sus puertas, lo que queda es la motivación interna, y ahí reside la pureza de la obra. Toda gran obra comenzó siendo malinterpretada. El desdén colectivo no es más que el eco de la mediocridad, intentando defenderse. Con el tiempo, el mundo se doblega, no por gratitud, sino por inevitabilidad. Lo que se consideraba herejía se convierte en manual. Lo que era locura se transforma en doctrina. Y el elegido, si aún vive, observa en silencio no con orgullo, sino con la extraña serenidad de quien siempre supo que así sería. Llega un momento en que el elegido se cansa, cansado de luchar, de sentir demasiado, de cargar con el peso de algo que nunca pidió. Es entonces cuando intenta escapar de su propio destino
y lo hace con una furia casi infantil. Busca refugio en lo ordinario, intentando camuflarse entre quienes viven sin propósito. Pero el disfraz no dura mucho. El destino tiene una forma cruel de llamar de vuelta a quienes le pertenecen. Esta rebelión es comprensible. ¿Quién puede soportar vivir en constante tensión entre lo posible y lo imposible? La mente anhela el descanso, el corazón la sencillez. Pero los elegidos no nacieron para el descanso. Todo intento de escape se convierte en fracaso. Las cosas salen mal no por mala suerte, sino porque el universo no tolera un poder que se niega a sí mismo. Es como un río que intenta remontar una cuesta. El esfuerzo es inútil y el precio muy alto. La rebeldía contra el destino suele ir acompañada de autodestrucción. Algunos se pierden en las adicciones, otros en relaciones vacías o trabajos que los anestesian. Todo en nombre de la normalidad, pero la llamada siempre regresa, más fuerte, más exigente, hasta que no queda más remedio que rendirse. Y esta rendición, paradójicamente, es el comienzo de la verdadera libertad. En última instancia, el destino no es el enemigo, simplemente no tolera la cobardía. Cuando el elegido finalmente deja de resistirse, algo en su interior se alinea. La energía antes desperdiciada en la huida se transforma en concentración. El sufrimiento cambia de naturaleza, deja de ser caos y se convierte en impulso. El dolor no desaparece, pero adquiere un propósito. Es la diferencia entre ser arrastrado por la corriente y aprender a nadar en ella. Y es en este punto donde el elegido comienza a convertirse en lo que siempre fue, pero que aún no se atrevía a admitir. La rebelión, vista desde lejos, no era más que miedo disfrazado. El destino no castiga, entrena. Y cuando la resistencia termina, comienza el poder. El dolor es el bisturí de la existencia. Corta sangra, pero también revela. El elegido aprende pronto que nada lo moldea más que el sufrimiento inevitable. Mientras otros se apresuran a anestesiar cualquier molestia, él comprende que cada herida guarda un manual de instrucciones sobre sí mismo. El dolor muestra lo que aún es débil, lo que aún depende, lo que aún se teme. Es el espejo más honesto que existe. Al principio hay resistencia. Nadie quiere enfrentarse a su propio infierno. La mente intenta negociar con el dolor, ignorarlo, racionalizarlo, pero persiste regresando bajo nuevas formas, fracaso, rechazo, pérdida, hasta que el elegido comprende. El dolor no se vence huyendo, sino atravesándolo. Y al atravesarlo, algo cambia irreversiblemente. El mismo fuego que destruye también templa. El mismo golpe que derriba también despierta. El dolor transforma porque obliga al ego a morir. Obliga a la humildad. Obliga a abandonar las ilusiones de control y poder. Es una muerte simbólica y por eso se le teme tanto. Pero después la visión se aclara. Las prioridades cambian. Los excesos pierden su sentido. El elegido comienza a actuar con una extraña serenidad. No porque ya no sienta, sino porque ya sabe que puede soportarlo todo. Nietzsche dijo que quien tiene un porqué para vivir puede soportar casi cualquier cómo. El dolor es el campo donde nace ese porqué. Destila el propósito. Todo sufrimiento, cuando se comprende, revela un fragmento de una misión mayor. Y quien aprende a transformar su propio dolor en trabajo, en creación, en visión, trasciende la condición humana común y se acerca a lo divino. Al final, el dolor no es más que un lenguaje. Brutal, sí, pero necesario. No busca castigo, sino conciencia. Lo que el elegido haga con él define si se quebrará o se transformará. La diferencia entre víctima y amo reside en el uso que se le dé a la cicatriz. Tras soportar el dolor repetidamente, el elegido descubre algo curioso. Sentirlo todo es insostenible. Llega un punto en que la sensibilidad se convierte en una amenaza. Es entonces cuando nace la frialdad, no como ausencia de emoción, sino como control sobre ella. Es un instinto de supervivencia refinado. El corazón sigue latiendo, pero ahora bajo disciplina. La emoción deja de mandar.
empieza a servir. La frialdad no es indiferencia, sino lucidez. Es saber cuándo la compasión se debilita y cuándo el desapego se fortalece. El mundo idealiza la empatía total, pero puede ser venenosa para quienes cargan con misiones demasiado ambiciosas. El elegido comprende que a veces es necesario aparentar dureza para mantenerse íntegro. La compasión ilimitada destruye. La frialdad selectiva protege. Los grandes estrategas siempre lo han sabido. Napoleón, cuando fue traicionado, dijo que la venganza es un plato que se sirve mejor frío. Esta gélida calma es lo que distingue al reactivo del despiadado. En el fragor de la emoción todos son predecibles. En la frialdad de la mente, pocos alcanzan la claridad. La frialdad es el manto que viste el elegido para cruzar el campo de batalla emocional de la vida sin quebrarse. Pero existe un riesgo. El hielo puede convertirse en una prisión. El mismo escudo que protege puede aislar. La línea entre la serenidad y la apatía es delgada. El verdadero maestro aprende a mantener su corazón ardiendo en su interior, incluso si su rostro permanece inexpresivo. La frialdad ideal es externa, una armadura que impide que el fuego interior consuma a quien la porta. En última instancia, la frialdad no implica negar la humanidad, sino protegerla. Se trata de saber cuándo sentir y cuándo observar. El sufrimiento persiste, pero ya no encuentra resquicios para devastar. Golpea pero no penetra. Y en esta calma penetrante, el elegido comprende que el poder, antaño emocional, ahora es estructural. Llega un punto en que el sufrimiento deja de doler y se vuelve adictivo. El elegido, acostumbrado a las luchas internas y a los constantes reveses, empieza a encontrar placer en la superación. Cada dolor vencido le da un sabor metálico a poder, amargo, pero irresistible. Es el placer de quien ha perdido el miedo, quien solo se siente vivo cuando hay algo que conquistar. La superación se convierte en una droga y la paz en una molestia. Esta adicción es sutil. Al principio parece fortaleza. El mundo aplaude a quienes más resisten, a quienes no se quiebran, a quienes convierten cada herida en un trofeo. Pero tras esa coraza de acero yace un profundo cansancio. El cuerpo exige lo suyo, el espíritu está exhausto. El elegido comienza a crearse sus propios desafíos solo para volver a sentir el impacto del dolor y la embriaguez de la victoria. Se convierte en esclavo de la superación. El placer amargo nace del contraste, el alivio tras la lucha, el silencio tras el grito. Pero cuanto más se acostumbra el elegido al infierno, más difícil le resulta soportar el paraíso. La calma se asemeja a la muerte, y así, sin darse cuenta, transforma su propia fuerza en una trampa. El sufrimiento, otrora herramienta de crecimiento, se convierte en identidad. Reconocer este ciclo es una de las lecciones más difíciles. Aprender a vivir sin dolor es para muchos más difícil que aprender a soportarlo. El elegido necesita comprender que el verdadero poder no reside en luchar constantemente, sino en saber cuándo dejar de luchar. La madurez llega cuando se da cuenta de que ya no necesita sangrar para demostrar que está vivo. Y tal vez eso era lo que el destino quería desde el principio. Que el guerrero finalmente bajara su espada y comprendiera que sobrevivir ya no es la misión, sino el premio. Los elegidos no llegan ilesos. Nadie que cargue con el peso del destino sale indemne de su camino. Arden por dentro y por fuera en silencio y bajo los reflectores. Pero es precisamente de esas cenizas de donde nace el legado. El mundo solo recuerda a quienes soportaron el fuego y dejaron una estela de luz incluso mientras ardían. Son marcas de dolor que, con el tiempo, se convierten en un mapa para quienes aún caminan en la oscuridad. Cada quemadura cuenta una historia imborrable. Revela cómo el exceso se transformó en aprendizaje, cómo el sufrimiento en fortaleza. Quienes arden por sus ideales inspiran no por su perfección, sino por su resiliencia. La humanidad confía más en quienes han sufrido de verdad que en quienes parecen invencibles.
porque el dolor compartido es el lenguaje más universal que existe. Quienes sufren las llamas no piden lástima. Saben que el precio pagado por la lucidez es demasiado alto para que todos lo comprendan. Pero el fuego no fue en vano. Purificó su visión, destruyó lo superfluo, reveló lo esencial. Y cuando el elegido finalmente habla, el mundo escucha, no por la voz, sino por el peso que conlleva. El legado de quienes resistieron no se compone de victorias, sino de transformaciones. Son huellas de coraje entre las ruinas, recordatorios silenciosos de que la grandeza siempre tiene un alto precio. Cada alma marcada por el fuego se convierte en un faro que guía a otros a cruzar sus propios infiernos sin perder su esencia. Y así, incluso marcados por el dolor, estos pocos siguen adelante, no como víctimas, sino como prueba viviente de que es posible sobrellevar el destino y dejar belleza a su paso. En sus manos, el sufrimiento deja de ser tragedia y se convierte en testimonio. Los elegidos no se definen por la gloria, sino por lo que soportan sin testigos. Se forjan en el dolor, se perfeccionan en el silencio y aún así siguen adelante. El mundo los ve de pie y los llama fuertes, sin imaginar cuántas veces cayeron antes de aprender a levantarse de nuevo sin hacer ruido. El dolor que parecía un castigo se revela como un propósito. Y cada cicatriz, en lugar de un recordatorio, se convierte en un símbolo. No necesitan justificar el sufrimiento, solo transformarlo, porque al final eso es lo que los distingue, no el talento ni la suerte, sino la capacidad de seguir adelante, incluso cuando nada más tiene sentido. Si hay algo que el destino exige de los elegidos, es el valor de permanecer en la adversidad sin perder la compostura. Esa es la verdadera grandeza, resistir hasta que lo imposible se doblegue.